Bendiciones familia, estamos contentos aquí nuevamente en tu canal Aliento de Vida. Estamos felices porque ya este es el cuarto episodio, han sido episodios que han bendecido la vida de las personas de una forma sobrenatural y creemos fielmente en Dios que este no será la excepción. Estamos hoy aquí con una persona muy especial para nosotros, para la congregación, y sabemos que será un tiempo donde Dios hablará a nuestra vida y el testimonio también que este hombre de Dios tiene edificará y nos llevará a aumentar nuestra fe. Hoy en esta cabina nos encontramos con el evangelista Franklin Uruchurtu. Evangelista, bendiciones. Dios me le bendiga, Dios le guarde, Pastor Kevin. De verdad que es una bendición, es un honor esta invitación que nos extendieron a este hermoso podcast donde sabemos que Dios ha venido haciendo y va a seguir haciendo cosas poderosas. Dios bendiga a cada persona que están allí también conectados, que están allí escuchando cada día que sale un nuevo podcast de bendición. Amén, amén. De verdad que también estamos agradecidos y honrados con su presencia de evangelista y sabemos que Dios ha preparado este tiempo para algo hermoso. Un tiempo de refrigerio, un tiempo de testimonio, un tiempo donde lo que vamos a escuchar aumentará nuestra fe. Amén. Así que la primera pregunta, evangelista, es muy común, muy habitual en este Aliento de Vida, en este canal. Es ¿quién era Franklin Uruchurtu antes de conocer a Cristo? Pues Franklin Uruchurtu era un joven que, vamos a decirlo, que estaba en las calles, que estaba, vamos a decir, sin rumbo, haciendo lo que no le agradaba a Dios, haciendo cosas que no estaban del agrado de Dios, pero para la gloria de Dios nos alcanzó y nuestra vida fue transformada de una manera sobrenatural. Amén, amén. Cuéntenos un poco, evangelista, cómo fue el encuentro con Cristo, cómo fue esa primera vez cómo usted conoció a la persona del Espíritu Santo. Pues de verdad que el encuentro con Dios, cuando Dios transformó mi vida, llegó en un momento donde no me lo esperaba, un momento donde no fue planeado, un momento donde de verdad no estaba pasando por ninguna circunstancia, no tenía ninguna enfermedad, vamos a decirlo, y Dios llegó de repente a mi vida y transformó mi vida de una manera sobrenatural. Y de verdad que desde el primer día que pude tener ese encuentro con Dios, mi vida fue transformada. Como te decía, no fue en un momento planeado, ni fue que estaba buscando a Dios por algo, sino que, vamos a decir, tuve un encuentro con Él sobrenatural y mi vida fue cambiada inmediatamente y la gloria sea para Él. Amén, evangelista. Pero cuéntenos un poco de su pasado, de su testimonio, ¿no? Queremos aumentar la fe también de las personas que nos están escuchando en esta hora, porque sabemos que tienes un testimonio bastante hermoso, podemos decirle así, para que la gente pueda ver que hay un Cristo que cambia, ¿no? ¿De dónde viene, dónde nació el evangelista o Franklin Uruchurtu? Bueno, yo nací en Colombia y desde muy temprana edad mis padres me trajeron hacia Curazao y aquí estudié aquí, crecí aquí y todo lo que pude haber pasado lo pasé aquí en esta isla de Curazao. Y pues vengo de una familia donde unos padres a mi temprana edad se separaron y vamos a decir, eso causó un efecto en mi vida. Eso tuvo un impacto en mi vida porque como niño siempre necesitamos nuestros padres para que estén guiándonos, para que estén cada día ahí con nosotros. Por circunstancias, mis padres se separan y me toca quedarme con mi padre aquí en la isla de Curazao. Y pues ahí empieza donde vamos a decir, a ver cosas que no eran buenas y a ver cosas que como niño no tenía que verlas. Entonces, a lo que fui creciendo, también tomé ese mismo rumbo. Salí a las calles, también a beber y a hacer muchas cosas. Entonces, como decía, como niño siempre es muy bueno que los padres estén unidos para poder guiar a un niño, poder guiar a sus hijos hacia un buen destino, ¿no? Entonces, esa separación golpeó mi vida, golpeó
de una manera que muchas veces como niño me preguntaba y lloraba y me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y muchas veces me dolía al ver otras personas con sus padres y el yo no tener mis padres juntos. Wow, estoy un poco conmovido. Y de verdad que eso me golpeaba un poco porque yo me hacía la pregunta desde niño, ¿por qué mis padres no pudieron estar juntos? Y yo veía a familiares míos con sus padres y su madre. Y yo decía, si mis padres hubiesen estado juntos, quizás mi vida fuese sido otra, porque me fueran guiado a algo mejor. Pero la Biblia dice que aunque padre y madre te dejaren, Dios ahí siempre va a estar. Entonces, Dios me guardó de muchas cosas y fui creciendo, fui viendo muchas cosas que, vamos a decirlo así, no eran bien. Entonces seguí esos patrones de lo que en la calle veía también lo que era ventas de droga, todas esas cosas. Entonces todo eso también yo lo repetí, todo eso también yo también caí en eso porque era lo que yo venía viendo. Entonces de verdad que desde joven he venido pasando por un sinnúmero de cosas que fueron experiencias y fueron cosas que estuve muchas veces al borde de la muerte, pero Dios estuvo ahí siempre para cuidar. Qué bueno, Dios ha sido bueno. De verdad que eso es un tiempo bastante difícil, ¿no? Cuando nos levantamos, tenemos nuestro padre, pero a la vez no lo tenemos. Amén. Y yo me acuerdo de que de niño, cuando matan a papi, mami tiene que partir de Colombia porque éramos 3 niños, éramos muy, muy pequeños y a pesar de que papi estaba en la cosa de la delincuencia y vendía droga y todo, eh, cuando él muere, no quedamos bien establecidos económicamente y mi mamá tiene que salir. Y entiendo perfectamente lo que es ese momento frustrante, doloroso, vergonzoso, de que tú ves llegar a tus amigos, tus compañeros al colegio, a tus primos en diciembre, todos reunidos y tú no tener a tus papás ahí al lado. Es bastante fuerte, ¿no? Es bastante fuerte cuando pasa un diciembre y tú no tienes a tus padres al lado, cuando vienen momentos difíciles y tú no tienes a tu papá ahí al lado, cuando vienen momentos o fechas especiales y tú no tienes Amén. a tu papá al lado. Creo que eso como niño a muy corta edad siempre te va a golpear mucho, ¿no? Y eso no solamente hace vacío, sino que también como que cierra tu corazón y comienza a volver ese corazón hermoso en un corazón duro y de piedra, ¿no? Y evangelista, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue? ¿En qué momento pasó? Bueno, de verdad que la invitación a la iglesia fue, como decían, ¿no? En un momento donde, pues personalmente yo no estaba pasando por nada. Mi padre había tenido una enfermedad donde había tenido un derrame cerebral y entonces en el hospital un primo nos visita. El primo Pastor Marco nos visita en la iglesia, en el hospital, y le invita a mi papá para que venga a la iglesia. Entonces mi papá me dice, bueno, para venir, y yo vengo a la iglesia. Y desde el momento que llego a la iglesia, siento algo diferente, algo que nunca había vivido, algo que nunca, pues, algo que nunca había experimentado. Y cuando llego allí a la iglesia, veo eso tan hermoso. Yo digo, wow, ¿esto qué es? Y de verdad que quedé tan impresionado y dije, bueno, yo necesito volver para ver si en realidad esto es así. Y así seguí hasta que el momento cuando ya me encontré ya atrapado, donde ya estaba totalmente convertido y vamos a decir, enamorado de las cosas de Dios. Tremendo. Siempre lo he dicho, ¿no? Qué bonito es cuando uno se choca con la presencia de Dios. Amén. Cuando uno llega a esa casa, la casa donde papá, donde está la presencia de Dios, uno siente algo que nunca uno había sentido. Usted pudo haber ido a miles de fiestas, pudo haber tenido el mejor carro, pudo haber tenido millones en su cuenta, pero no hay una experiencia, una sensación más hermosa que sentir la presencia de Dios. Y eso lo cambia todo, eso va por encima de cualquier cosa, ¿no, evangelista?
Ahora yo quiero preguntarle algo. ¿Qué fue lo más difícil de soltar para seguir a Cristo? Pues sabes que una de las cosas, pues como te decía, venía de la calle, de lo que era todos los fines de semana beber, de viernes a domingo, de amanecer en las calles, de andar metido en todos los lugares de bebidas. Y pues mi vida era una rutina que yo tenía de que todos los fines de semana era en la calle, bebiendo. Entonces, cuando vengo a los caminos del Señor, los primeros días fue muy difícil porque el cuerpo me pedía de lo que era el alcohol y salir a la calle. Entonces era muy difícil, pero en medio de eso, y yo siempre digo, los fines de semana me entraba una ansiedad de lo que era salir, de lo que era ir a tomar alcohol, pero Dios me enseñó algo y sin mucho conocimiento, yo entendí algo que puedo decir que fue Dios mismo que lo puso en mi corazón, y era que cuando me venía esa ansiedad, yo lo que hacía era que abría mi Biblia y me ponía a leer la palabra de Dios. Y muchas veces hasta me quedaba dormido. Y cuando ya amanecía, ya era el siguiente día. O sea, era algo como que, vamos a decir, como una inyección, la palabra, para que todo eso se fuera de mi vida. Entonces, los primeros fines de semana era fuerte en lo que era, vamos a decir, aguantar esa ansiedad, porque el enemigo no se quedaba tranquilo de saber de que ya yo había recibido a Cristo y de que mi vida iba a ser transformada. Entonces, eso fue algo muy fuerte. Tremendo. Una de las cosas que más golpea al ser humano cuando llega a la vida o el caminar en Cristo es la ansiedad, ¿no? Porque cargábamos con tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, el evangelista Franklin habla sobre que él bebía, él salía a la parranda, él hacía esto y lo otro. Y cuando en el momento en que uno acepta a Cristo se vuelve demasiado difícil, llega un momento de la ansiedad. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo me encerraba en el cuarto y le decía a mami, no abra la puerta de la habitación para nada, por favor. Y yo me acuerdo que yo sudaba, yo temblaba en esa habitación y mami se ponía a llorar, mami lloraba, mami muchas veces se ponía nerviosa porque me escuchaba, ¿no? Y yo le decía, mamá, por favor, no abra la puerta, porque yo sé que si usted me abre la puerta, yo me voy a ir. Entonces, ese momento, esos ataques son demasiado fuertes y como dice el evangelista, la única medicina para eso también fue para mí, era meditar con Dios. Era Amén. meterme con Dios. Yo me acuerdo que yo abría la Biblia, yo podía pasar toda la madrugada despierto, leyendo, escuchando alabanza, porque era lo único que en ese momento me Amén. podía Así es. tranquilizar, ¿no? Y qué bonito es eso. Y qué bonito es poder hablar que Cristo es aquel que puede cambiarlo todo. Amén. Que Dios es aquel que puede cambiar tu ansiedad, romper cadenas, maldiciones, puede transformar tu vida. No importa en qué vicio, en qué condición te encuentres, Cristo es la solución. Cristo tiene la capacidad, el poder de transformar una vida por completo. No importa cuán hondo estés, no importa cuán sucio estés, Cristo siempre está listo para extender su mano y levantarte y sacarte de donde te encuentras en esta hora. Amén. Así que hoy te queremos invitar a darle una oportunidad, siempre lo he dicho, darle una oportunidad a la presencia de Dios. Dios está listo para cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu matrimonio, quiere cambiar tus hijos, quiere cambiar el entorno donde te encuentras, pero dale una oportunidad a Dios. Amén. Así como lo hizo conmigo, lo hizo con el evangelista Franklin, también lo puede hacer contigo, también lo puede hacer con tu hijo, también lo puede hacer con tu esposo, también lo puede hacer con tu hermano, con cualquier persona que hoy se encuentre pasando momentos difíciles. Cristo es la solución. Amén. Amén. Evangelista, ¿qué palabra te ha mantenido firme en medio de cada proceso que has pasado? Pues una de las cosas que Dios me ha enseñado es de que cuando vengan los procesos y cuando vengan las dificultades, siempre me acuerde dónde estaba y dónde estoy ahora. ¿Quién era y quién soy ahora? Amén. ¿Me entiende? Para que yo pueda entender de que si Dios pudo transformar mi vida y Dios pudo transformar la vida de otros hombres, si Dios pudo transformar la vida del pastor Kevin, pudo transformar mi vida, lo que Dios me ha querido enseñar es que
si hay proceso o hay circunstancia, nada de eso puede ser más grande de lo que Él hizo en mi vida. Amén. Nada de eso puede, ningún proceso puede ser más grande que la transformación que Él hizo en mi vida, que de dónde Él me rescató, porque nadie lo podía hacer. Yo mismo por mi propia fuerza no podía. Entonces, un proceso, por eso es que la palabra dice de que mire que el que esté firme no caiga. ¿Me entiendes? Porque ningún proceso, nada puede hacernos caer, porque más grande fue lo que hizo Dios por nosotros. Amén. ¿Ven? Amén, amén, tremendo. Evangelista, ¿cuál ha sido la clave suya en su vida personal para mantener conectado con la presencia de Dios? Pues una de las cosas que he entendido de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si yo me alejo de la presencia de Dios, entiendo de que mi vida va a tomar otro rumbo. Y de verdad que cuando ya nosotros conocemos la esencia de este evangelio y cuando ya nosotros encontramos el verdadero amor a este evangelio, a lo de Dios y el amor a Dios, de verdad que uno no quiere apartarse de eso. Entonces, algo que me mantiene conectado a Dios, y siempre lo digo, es que el día que yo deje de hacer lo que hago, créame que me devuelvo. Entonces, siempre me mantengo conectado a Dios, siempre me mantengo meditando en Dios, siempre me mantengo conectado, porque eso es el combustible para el creyente. Es el combustible para nuestra vida. El día que nos apartemos de la presencia, créame que vamos a ser como un carro que se le acaba el combustible en medio de una autopista larga. Te vas a quedar varado y ahí algo puede suceder. Aleluya. ¿Cómo fue el proceso de descubrir el plan de Dios para tu vida? Pues, con solo 3 meses de haberme convertido, Dios usó un hombre para que me diera una palabra. Y esa persona me dio esa palabra y me dijo, vas a ser un evangelista. Y me atesoré de esa palabra y agarré esa palabra y la abracé. Abracé esa palabra porque eso es lo importante, que cuando Dios dé una palabra, que cuando Dios diga algo de ti, tú te atesores de esa palabra. Amén. Tú abraces esa palabra y que tú de verdad confíes y te mantengas sobre eso, aunque venga viento y marea, aunque venga lo que venga, tú te mantengas ahí creyendo de que Dios te dio esa palabra y que Dios tiene un propósito para tu vida. Eso es lo importante. Así es importante, ¿no? Siempre atesorar la palabra que hombres de Dios hablan, no que son ellos, pero Dios lo utiliza para traerle una Amén. palabra. A veces Dios nos bendice y nos da unas palabras y nosotros hacemos como si Cristo no hubiera hablado, como si Cristo se olvidó, tomamos la palabra, pero a la semana nos olvidamos. Algunas veces cometemos un error muy grande y es que creemos que cuando Dios habla, al siguiente día las cosas se van a manifestar. Amén. Y aunque se puede hacer porque Dios es un Dios poderoso, todo tiene un tiempo, ¿no? Todo tiene un ciclo también. Y nosotros tenemos que aprender a atesorar la palabra, pero a caminar a base de la palabra también. Amén. Entonces, muchas veces Dios nos suelta la palabra y solamente queremos agarrarla, pero no queremos caminar y no queremos caminar a base de esa palabra. Entonces, si hoy Dios te ha hablado, si Dios habló a tu casa, si Dios ha hablado a tu familia, a tu hijo y soltó una palabra, es tiempo de creerla y caminar a base de esa palabra. Quizás se demore, quizás puede que Dios la cumpla mañana, quizás puede ser que Dios la cumpla la otra semana. Algo sí yo sé, que el Dios que habló es el Dios que la va a cumplir. Amén. De eso no tengo ninguna duda. O sea, Dios siempre que habla, Dios está listo para accionar, Dios está listo para cumplir lo que ha dicho. La Biblia dice que no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que él habla, de lo que él dice a sus hijos, ¿no? Entonces, si hoy Cristo ha soltado una palabra para tu vida, es tiempo de no solamente creer, sino caminar a base de esa palabra. Evangelista, quiero preguntarte algo aquí, ¿no? Cuéntenos una experiencia con el Espíritu Santo y que haya marcado tu vida. Tremendo.
estaba un día orando en el cuarto donde en un rincón, ¿no? Tenía una mesa y ese día tuve una experiencia sobrenatural, algo que me impactó tanto. Estaba orando allí, orando y de repente tú sabes como cuando tú sientes que alguien se te para detrás y literalmente sentí como que me tiraron como un manto arriba. Tremendo. De verdad, o sea, tuve en el momento sentí como que me estaba orando y me quedé quieto y sentía que había alguien parado allí y sentí como que me tiraron algo encima. Entonces eso fue una experiencia, algo que me impactó tanto. Yo dije, wow, tú eres tan real, Dios, porque de verdad, cuando nosotros anhelamos y buscamos de Él, eh, esa experiencia marcó mi vida y yo decía, tremendo. Cuando nosotros anhelamos de verdad, Dios se manifiesta y Dios te muestra que Él está contigo. Amén. Entonces, eso fue una experiencia muy hermosa. También cuando pude recibir el don de lengua también. Allí también tuve una experiencia muy hermosa donde Dios primeramente me lo reveló en sueños y así como me lo reveló, así tal cual pasó. Entonces, de verdad que ha sido una experiencia muy, muy hermosa. Amén. Yo me acuerdo, una de las experiencias que he tenido con el Espíritu Santo, yo me acuerdo que estaba nuevecito en el Evangelio y yo estaba loco por sentir la presencia de Dios. Yo estaba hambriento. Yo decía, Dios mío, yo quiero experimentar lo que la gente dice, ¿no? Y entonces yo era tan loco que yo cerraba las ventanas, no prendía el aire, no prendía el ventilador. Yo decía, yo quiero sentir algo, o sea, que si un viento no sea por el aire, no sea por el ventilador, que si es algo no sea por esto. Entonces yo cerraba la puerta y me encerraba con Dios. Y yo me acuerdo que un día, alrededor de las 4 de la mañana, yo estaba orando y, o sea, no aprendía nada porque yo le dije a un Dios, Dios, yo quiero sentir tu presencia. Y pasé toda la madrugada ahí y no sentí nada. Y ese mismo día en la tarde, yo me acuerdo que yo me levanté, estaba en casa y me levanté a eso de las 2 de la tarde y comencé a orar. Estaba haciendo mucho calor, pero como digo, yo no prendía el aire, no prendía nada porque yo quería sentir, yo decía, si algo y pasa, Dios mío, yo quiero sentirte, yo quiero hacer algo. Y yo me acuerdo que alrededor de las 3 de la tarde, yo estaba meditando con Dios y estaba tirado en el suelo cuando de repente todo estaba cerrado, ¿no? Y de repente comienza a soplar un viento. Y yo digo, wow. Y yo le digo a Dios, Dios, si eres tú, a lo más fuerte. De repente en esa habitación entró un viento, un ventarrón, Wow. que yo estaba sudando porque, como les digo, tenía todo cerrado. Y ese viento trajo un fresco para mí, ¿no? Y yo sentía que eso venteaba. Es como cuando tú, por ejemplo, los ventiladores grandes que tenemos aquí, como si lo fuéramos prendidos al nivel 7. Tú sabes que eso sopla Sopla bastante duro. duro. Así, un viento fuerte ahí, pero un viento hermoso, con una presencia demasiado hermosa. Y yo nunca voy a olvidar, creo que eso fue una de mis primeras experiencias con el Espíritu Santo. Eso fue una cosa muy hermosa. Estar todo cerrado, no había forma en que entrara un viento por ningún lado y sentir cómo esa habitación fue llena de un aliento, de un viento de vida, fue algo hermoso. Y esa experiencia Marca tu nuestra corazón. La vida. Biblia nos enseña, es más, Dios habla en la Biblia y le dice al pueblo de Israel, miren que cuando ustedes piensen devolverse y estén cansados, acuérdense de la experiencia que han tenido con la persona del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense de la experiencia que han tenido con Dios, le dice él ahí, ¿no? Entonces, qué bonito es poder tener esta experiencia, porque en momentos difíciles, en circunstancias difíciles, usted se acuerda, wow. Es como, por ejemplo, hay momentos donde usted está en pelea con su esposa y ustedes quieren dejar todo, o muchas veces la cosa no está bien, por decirlo así. Y el solamente pensar en momentos hermosos, momentos que se han vivido, que han sido especiales, eso trae como que un aliento de vida nuevamente para la pareja. Uno dice, wow, de verdad, todo lo que yo he hecho y mire lo que hemos pasado, no vale la pena, ¿no? Qué bonito es tener esta experiencia, qué bonito. Amén, De verdad así que es. el tener la experiencia de hoy te invitamos a que te vuelvas loco para sentir la presencia de Dios, que busques tener esas experiencias, ¿no? Con la persona del Espíritu Santo, y sabemos que cuando usted pruebe esta experiencia, nunca jamás usted querrá dejarla pasar en vano.
Evangelista, háblenos un poco de su esposa, de su familia. Por ahí escuché de que tiene un hijo profetizado, tiene una hija también que es danzora, Sí. la sierva también es profeta. Cuéntenos un poco de su familia. Sí, pues para la gloria de Dios nos ha entregado una hermosa familia, dos hermosos hijos. Eh, Dios de verdad ha sido bueno con mi casa, con mi familia. De verdad que hemos podido ver la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural. Como decía, pues no éramos nadie, pero Dios llegó a nuestra vida y nos transformó. Como tú decías, mi esposa es profeta de Dios. Mis hijos también. Tengo un hijo llamado Isaías, el cual un hombre de Dios profetizó de parte de Dios, y pues ahí está el profeta que viene creciendo también con un llamado, viene creciendo con un propósito. Mi hija también, que danza en la iglesia, también con mucho de Dios también, porque yo la veo a ella y me veo a mí como desde pequeño. Entonces tiene la misma chispa, ¿no? Como el mismo. Yo digo, wow, quizás el niño, yo digo, él viene con un propósito, pero la niña, yo digo, wow, o sea, es tanto como yo, que yo digo, algo Dios va a hacer en ella, porque ¿me entiendes? No tiene pena de nada. Es agarra un micrófono, si es de hablar, habla, si es de cantar, canta, si es de predicar, predica. Entonces yo digo, wow, tremendo. Entonces sé que Dios tiene un propósito también con ellos, y hemos pasado, como familia, hemos pasado procesos. Hemos pasado circunstancias, pero siempre agarrado de Dios, siempre confiado en Dios, siempre creyendo de que Dios es el que está con nosotros. Y de verdad que para la gloria de Dios, es una familia ministerial la cual Dios ha levantado, y toda la gloria es para Él. De verdad, un día Dios nos dio una palabra a través de un hombre de Dios que nos dijo, donde no teníamos nada, donde todavía mi esposa no era profeta, mi hijo no había nacido, un hombre de Dios nos dijo, serán plataforma para las naciones. Y en aquel momento no entendimos la palabra y dijimos, bueno, ok, pero poco a poco hemos podido ver cómo Dios ha ido levantando una familia ministerial, ha ido poniendo cada cosa en su lugar, y de verdad que le damos la gloria a Dios, y sabemos que Dios va a seguir haciendo cosas grandes. Amén, amén. Evangelista, ¿quién es la persona del Espíritu Santo para usted? Pues el Espíritu Santo para mí es un amigo donde yo puedo hablar, donde Él me habla, y donde una de las cosas que yo he podido aprender es que yo no necesito estar 24/7 en la presencia de Dios para que Dios me pueda hablar. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, y de verdad que vamos a decir, en un día a día estoy hablando con Él y Él me está ministrando, porque en cada momento estoy aprendiendo, en cada momento Él me está hablando, me está ministrando, me está haciendo. Entonces es muy hermoso saber de que siempre Dios está ahí, ¿no? Es una clave de que yo siempre, y a veces yo estoy trabajando, estoy haciendo algo y estoy como, no hablando solo, pero sí dentro de mi mente estoy como hablando con alguien, y le pregunto y siento que me da una respuesta, y entonces es algo muy, muy hermoso. De verdad que cuando nosotros, y era algo que casi de lo que hablábamos ahorita, cuando nosotros vivimos conectados a Dios, vivimos todo el tiempo meditando, porque una de las cosas que muchas veces cuando venimos a la iglesia es que nos queremos meter en la presencia, es que queremos meditar en Dios, pero a lo que salimos de la iglesia no pensamos en un versículo, no estamos pendientes de nada. Entonces, para nosotros mantener nuestra vida tiene que ser 24/7 conectado a Dios, no solamente cuando tenemos una Biblia en la mano o cuando estamos arrodillados, sino en todo momento ver a Dios en todo lo que hagas, en todo lo que se te pueda presentar. ¿Me entiendes? Ese es lo hermoso del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podemos establecer una relación cercana con la presencia de Dios? Una de las cosas por las cuales el cómo nosotros podemos establecer una relación con el Espíritu Santo, primeramente, una de las cosas es guardándonos, el temor a Dios, porque
teniendo el temor a Dios. Por eso es que David, el primer consejo que le dio a su hijo Salomón fue que tuviera temor a Dios para que todo le pudiera ir bien. ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas, y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, de que si nosotros nos guardamos, primeramente nosotros, en integridad, en no tener doble vida, en no hacer lo que a Dios no le gusta, créame que va a ser fácil en tener una relación con el Espíritu Santo, porque no podemos hacer lo contrario y después creer que entrando a la presencia de Dios o creer que vamos a tener una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, claro, en oración, en buscar leer la palabra, pero uno de los puntos claves que yo atesoro mucho es el guardarme para Dios. Amén. Es el cuidar el testimonio. ¿Qué tan importante es la oración en una vida o en una relación de hijo a papá? Una de las cosas, la oración es algo que, créeme que es efectiva. Es efectiva porque, como te digo, el estar conectado a Dios, el estar, vamos a decir, siempre en comunión con Dios, siempre trae cosas. Por eso es que la palabra dice de que pide y te daré, busca y hallarás. Entonces, una de las cosas de que lo que nosotros no encontramos en ningún otro lugar, lo encontramos en Dios, lo encontramos en la oración. Por eso la oración es muy importante y es muy importante la conexión con el Padre. Es muy importante porque de verdad que eso trae un aliento y trae un soporte a nuestra vida. Amén, amén, amén. Cuéntenos un poco también a base de, sabemos que el evangelista Dios lo está usando, lo está sacando a las naciones. ¿Cómo saber manejar? Hay algo que necesitamos entender, ¿no? Que a pesar de que Dios hoy nos esté llevando a niveles nuevos, nunca olvidarse que la clave es estar siempre conectado a la presencia de Dios. ¿Cómo poder lidiar con estar afuera haciendo la obra de Dios, pero también estar conectado a la presencia de Dios? Pues una de las cosas es de que saber de que la gloria siempre es para Él. Siempre el saber de que yo no soy nadie y que Él lo es todo. Saber de que un día un hombre de Dios me dijo, la unción se recibe orando. La unción se recibe leyendo palabra. La unción se recibe metido en la presencia, pero se mantiene con la humildad. Entonces, cuando nosotros somos humildes, no solamente a la vista de la gente o para la gente, sino ante Dios también, saber de que en realidad nada de lo que Dios puede hacer a través de mí no lo hice yo, sino que lo hizo Dios. Entonces, eso es algo que siempre le he hablado a mi carne, como que tranquilo, porque tú no eres nadie, Dios lo hizo por ti. Sí, ¿Me amén, entiendes? tremendo. Tremendo, porque algunas veces nos llevamos la corona al corazón, ¿no? Amén. Y llevarse la corona al corazón hay problema. Es Amén. mejor mantenerla ahí arriba en la cabecita y que no se pierda, Ujú. que no cambie de lugar y entender Amén. que es Dios el dueño de toda la gloria y toda la honra. Amén. ¿verdad? Amén. Sin Él no somos nada. Sin Él nosotros solamente somos personas. Amén. Pero qué bonito es cuando Dios nos usa, ¿no? Amén. Evangelista, ¿qué consejo usted le puede dar a la persona que hoy nos está escuchando? Bueno, pues uno de los consejos, mientras venía a grabar, yo le preguntaba al Señor, ¿qué puedo hablar? Porque, como te digo, no somos nosotros, es Él. Y mientras venía manejando en el carro, Dios me traía la historia de Pablo, ¿no? Y Dios me decía, quizás, o ahí van a haber personas que van a ver este podcast que quizás podrán decir, ¿será que Dios lo puede hacer conmigo? ¿Será que Dios puede transformar mi vida? ¿Será que Dios puede usarme? Porque no solamente transformar, van a haber personas que están allí conectados que ya fueron transformados, pero quizás no ven que Dios los está usando. Sí. Entonces, algo que le quería decir era de que de lo vil y menospreciado es lo que Dios toma para hacer cosas grandes. Amén. Entonces, me llevaba la historia de Pablo y
mientras venía meditando en esta palabra, yo le preguntaba al Señor cuando llegué al punto donde decía de que Pablo cae por tierra. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué en la Biblia eso como que lo exalta? Porque la Biblia pudo decir, tuvo un encuentro camino a Damasco, pero exalta de que se cayó. Muchos dicen que de un caballo, muchos dicen, pero ok, el asunto fue que dice que cayó por tierra. Entonces yo le preguntaba a Dios, pero ¿por qué? Y Dios me decía, lo que pasa es que todos los títulos y todo lo que Pablo tenía y todo el conocimiento, yo necesitaba que él cayera por tierra, porque es que si no, los títulos, mira, Pablo era un hombre que nadie lo podía tocar. Pablo era un hombre que tenía poder. Pablo era un hombre que tenía dinero. Pablo era un hombre que tenía un conocimiento tremendo. Entonces, ¿quién más que Dios podía hacer caer? Lo podía hacer caer. Entonces Dios me ministraba y me decía, dile a las personas que están allí que no importa el título, no importa en la condición que se encuentren, no importa si hoy se cayeron, no importa dónde se encuentren, lo importante es que yo soy el Dios que levanta al caído. Amén. Porque la Biblia dice que cuando Pablo cae, él cae de una manera, pero se levanta de otra. Ya se levanta un Pablo sin título, un Pablo sin conocimiento, un Pablo, todos esos conocimientos quedaron en vano porque ya las escamas estaban en sus ojos. Entonces, ¿qué le quiero decir a las personas que están ahí? Que así como Dios lo ha hecho en mi vida, Dios también lo puede hacer contigo. No importa dónde te encuentres, no importa el conocimiento que tengas, no importan los títulos. Lo que importa es de que tengas un encuentro con Dios, con Jesús, para que Él pueda transformar tu vida. De verdad que yo me encontraba en un hueco donde no tenía salida. Yo me encontraba caído. Yo me encontraba donde nadie daba un peso por mí. Pero ahí llegó Dios y me rescató y me sacó. Amén. ¿Me entiendes? Porque desde niño nadie daba un peso. Vengo de una familia donde mis padres se separaron, donde empecé la calle, empecé a vender drogas, empecé a hacer muchas cosas malas. Llegué a momentos donde me encontraba en un hueco donde yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí en este apartamento solo, encerrado, con tanta droga? Si vienen, me matan, me hacen algo, pero y de verdad intentaba salir de eso, pero no podía. Pero un día llegó Dios y allí donde yo estaba caído, ahí Él me levantó y me restauró mi vida. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede y Dios no mira dónde tú te encuentras. Así es. Él lo que mira es tu futuro. Amén, así es. Tremendo, porque tenemos la historia de Pablo, pero también tenemos historia diferente como la de David, que David no tenía ningún título, no estaba en un caballo, nadie lo conocía y sufrió mucha discriminación, incluso su propia familia ni siquiera creía en él. Amén. Mas Dios lo mandó a llamar. Hoy Así estamos es. hablando a las personas y recordándole que Dios te mandó a llamar. Amén. No importa en cuál circunstancia, no importa si tienes título, si no tienes título, no importa si sabes hablar, si no sabes hablar, solamente camina a pos del llamado. Cree lo que Dios dijo porque algo Dios va a hacer. Pablo tenía mucho conocimiento, pero ese conocimiento le terminó sirviendo de nada. De nada. David no tenía mucho conocimiento, pero tenía un corazón conforme al de Dios. Amén, amén. Qué bonito es tener un corazón conforme al de Dios, porque Dios tarde o temprano te va a mandar a llamar. No importa cuántas veces te han discriminado, no importa cuántas veces te han menospreciado, no importa si hoy nadie te tiene en cuenta, Cristo sí te tiene en cuenta y Cristo te va a mandar. Hermano, no lo va a mandar, te mandó a llamar. Amén. Dios está listo para hacer cosas hermosas con cada uno de ustedes. Dios está listo para, mire, yo no sé hablar mucho y Dios me ha dado su gracia. Amén. Nosotros no sabemos, no hay necesidad de tener mucha, ¿cómo se llama eso? Conocimiento. Mucho conocimiento, elocuencia. Hay gente que habla muy hermoso, ¿no? Mire, ¿quién más que Moisés? Moisés era gago. Ajá. Moisés era un hombre iracundo. Moisés no quería hacer la obra de Dios, pero Dios lo llamó. a llamar. Así que hoy Dios te manda a llamar y te está diciendo, tengo un plan hermoso para tu casa, para tu familia, para tu hijo. Solamente cree en lo que Dios dijo, porque Dios lo va a hacer, evangelista. Amén. No importa si hoy tú estás
en lo poco tuyo, Dios hace mucho. No Amén. importa si te encuentra en momentos difíciles, esa es la plataforma que a Dios le gusta. Solamente entiende que Dios te mandó a llamar. Amén. Cristo te mandó a llamar. Cristo quiere sacarte de lo de bar y llevarte al palacio, a que cenes juntamente con el rey evangélico. Amén, Hay amén. gente que Dios está mandando a llamar. Está mandando a llamar. Usted ni yo calificábamos, pero Dios nos mandó a Dios nos mandó a llamar. Así que escuchen las personas que nos están escuchando hoy. Dios te mandó a llamar. Amén. No solamente a ti, a tu casa, a tu familia. Dios lo mandó a llamar, evangelista. Amén. Y que lo que Dios hoy está haciendo en la vida de nosotros, Dios lo puede hacer en la vida de aquellas personas que están ahí. Solamente es creerlo. Así solamente es decir, Dios me dio una palabra, yo lo voy a hacer. Amén. No quedarnos solamente hasta la profecía, Pastor Kevin, porque muchas veces nos dan una palabra, pero nos quedamos hasta ahí, hasta la palabra. Pero viene el accionar de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y créeme que Dios no necesita, como decía el pastor, mucho para hacer. Dios no necesita mucho para hacer mucho. Dios necesita poco para hacer mucho. Entonces, cuando estamos caídos, es que Dios nos levanta y nos restaura. Entonces, de verdad que siento en mi espíritu de que hay personas allí que quizás dirán, wow, yo quisiera que Dios me use. Yo quisiera que Dios hiciera cosas grandes conmigo. Yo quisiera las naciones también. Pero esto se trata de un accionar. Yo accioné. El pastor Kevin accionó de accionar a decir, wow, yo de verdad creo en lo que Dios ha dicho de mí, de mi casa. Yo acciono y Dios me ha enseñado eso en mucho en el transitar con él, porque todo en mi vida ha sido un accionar. ¿Me entiendes? Para yo poder salir a las naciones tuvo que ser un accionar. Para yo poder hacer tuvo que ser un accionar, porque si no accionamos, créeme que no va a pasar. Entonces yo te vengo a hablar a ti que estás allí y créeme que Dios tiene un propósito contigo y que si tú accionas y crees que la palabra que Dios ha dicho de ti es una palabra que se va a cumplir, créeme que Dios lo va a hacer. Aleluya. Por eso levántate porque el rey te mandó a llamar. Aleluya. Mefibosé no era nadie. Así es. Mefibosé estaba en lo de bar, pero Dios lo mandó a llamar. Y mira que con el que lo mandan a llamar no quiso ser puente, porque cuando el rey pregunta, quedó uno de la casa de este hombre, de Jonatán, y dice la palabra que el que mandaron dijo, pero él está cojo, pero él está allá en lo de bar. Rey, pero ese hombre no camina. Y él dijo, mándamelo a llamar. Mándalo a traer, porque es que cuando Dios manda a llamar, cuando el rey manda a llamar, no importa cómo te encuentres. Hoy en día hay gente que nos está escuchando que está en el lugar incorrecto. Aleluya. Está en el lugar incorrecto porque no fueron asignados en ese lugar. Hay gente que fue llamada para el palacio, pero que hoy se encuentra en lo de bar. Lo de bar, amén. Si usted no tenía que estar en lo de bar. Su sangre era real, su sangre, por ende, por ley, él tenía que estar en el palacio, pero una condición lo llevó a lo de bar. No sabemos qué condición hoy te tenga en lo de bar, pero algo te queremos decir. Cristo te mandó a llamar. Aleluya. Estás en el lugar incorrecto, estás en momentos difíciles. Cristo te mandó a llamar. No sé qué condición. ¿Sabes? Si hay algo que me llama la atención, es que hay condiciones que traen limitaciones en nuestra vida. Amén. La condición de Mefibosé traía, ¿cuál es la condición? Que estaba lisiado. Estaba lisiado. No podía caminar. Ahora, el no poder caminar le ponía límites en su vida. Hay condiciones que hoy tienen limitada nuestra vida. Amén. Hay condiciones que hoy tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, que tienen nuestra vida en un límite. Amén. Hoy es el tiempo de romper las limitaciones y llegar al lugar que Dios asignó para nosotros, el cual es el palacio. Y por eso te queremos recordar que no importa la circunstancia, no importa la condición, Cristo te mandó a llamar. Hoy nosotros somos como aquellos hombres que levantaron al paralítico y rompieron el techo y lo llevaron allá. Hoy queremos llevarte a Cristo a través de esta palabra, queremos alzar tu fe y llevarte a Cristo a través de este podcast. ¿Por qué? Porque estamos igual de interesados que muchos allá afuera que conozcas a Cristo. Amén. Que conozcas a un Dios que cambia la vida. No sabemos por qué condición te estés pasando hoy, pero si hay algo que sí sabemos es que hay un Cristo que restaura, cambia cualquier condición, evangelista. Amén, amén. Y te estoy hablando con vamos a decir, con testimonio, porque Dios lo hizo en mi vida
donde nadie daba un peso, pero Dios dijo, lo mando a llamar Así es. porque lo necesito para este tiempo. Dios está necesitando hombres y mujeres de Dios para este tiempo. La Biblia dice, aleluya, que el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Entonces Dios está necesitando esos hombres que para este tiempo Él quiere levantar. Hombres que están allí mirándonos, mujeres que están allí mirándonos, que son los que Dios está llamando para este tiempo, para libertar a un pueblo, para predicar esta palabra. Pero es tiempo de tú atesorar la palabra y decir, me han llamado para este tiempo, estoy lisiado, me llamaron para este tiempo. La Biblia dice que había una mujer en una condición 18 años, Pastor Kevin, pero dice que tuvo un encuentro con Jesús y esa joroba se le fue de la vida. No sé cómo te encuentras ahora mismo. Quizás estás lisiado espiritualmente, quizás estás en una situación, pero déjame decirte que para Dios no hay límite. Dios lo hace y transforma cuando Él quiere. Cuando tú y yo disponemos nuestro corazón, créeme que Dios lo va a hacer. Créeme que Dios te va a levantar, porque yo no me podía levantar de donde estaba. Si no era Dios que llegaba a mi vida, Pastor Kevin, yo no me iba a poder levantar. Mientras que estaba en las calles, yo no me iba a poder levantar. Mientras que todo el mundo me señalaba, yo no me iba a poder levantar. Y hubieron muchas cosas en mi vida que sucedieron. Estuve a punto de la muerte, estuve a punto de que me agarrara la policía, estuve a punto de tantas cosas, accidentes y tantas cosas. Pero ahora que estoy en los caminos, Dios me dijo, yo te guardé porque te necesitaba para este tiempo. Entonces, si tú estás allí y estás pasando por algo, Dios te está guardando porque Él te necesita para este tiempo. Este es el tiempo donde Dios te está diciendo, yo te necesito para este tiempo. No vas a morir, no te va a pasar nada porque yo estoy contigo y te necesito para este tiempo. Así es. Aleluya, en el nombre de Jesús. Tremendo, tremendo. Dios trae una palabra a mi espíritu, ¿no? Y siento que aquí hay gente que Dios le ha dado palabra, pero se han apartado. Que Dios le ha hablado y se han apartado. Y no estoy hablando de apartado porque quisiste, es porque hirieron tu corazón. Amén. Y te menospreciaron. Pero Dios me dice, dile que voy a hacer con él lo mismo que hice con Jefté. Que aquellos que lo menospreciaron fueron aquellos que lo tuvieron que venir a buscar nuevamente porque necesitaban lo que Jefté tenía. Amén. Y no importa si hoy te habrán despreciado, siempre acuérdate que Cristo te volvió a llamar. Porque para lo que Dios puso en ti, lo que Dios puso en ti es valioso para este tiempo. Y de verdad que creemos fielmente que estas palabras, este tiempo ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Para mí ha sido de bendición, para el evangelista también ha sido de bendición. Y sé que también ha sido de bendición para usted. Así que no se pierda los capítulos de Aliento de Vida. Es un podcast que alimenta nuestra fe. Es un podcast que aumenta, que nos hace ver que hay un Dios, que exalta el nombre de Dios, que cree en los milagros, que cree en la restauración, que está aquí para venirnos a hablar cada miércoles, que hay un Cristo que puede cambiar, que está listo para cambiar la historia, evangelista. Así que se puede despedir, evangelista, si tiene una palabra o algún consejo, usted lo puede dar libremente ahí. Bueno, pues Dios me le bendiga y de verdad que lo que yo les puedo decir es que crean que Dios lo puede hacer. Crean que Dios tiene el control de todo y crean que Dios es un Dios benevolente, que Dios es un Dios de misericordia y que Dios es un Dios que si tú y yo le damos la chance de que Él trabaje, créame que Él va a terminar el trabajo. Así que si tú estás allí, quizás tú dices, no dejaste de ir a la iglesia o dejaste de creer en lo que Dios dijo de ti o dejaste de seguir golpeando. Hoy yo te vengo a decir de parte de Dios, sigue creyendo porque lo que viene para ti, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida es muy, muy grande. De verdad que a mí me ha funcionado el creerle a Dios, a mí me ha funcionado en el estar conectado, a mí me ha funcionado en apartar muchas cosas que quizás eran valiosas, pero yo dije, no, yo necesito apartarlas porque yo necesito creer en la palabra que Dios ha dicho de mí. Así que
Si Dios lo hizo conmigo, créeme que Dios lo va a hacer contigo también. Vuelve a donde estabas, vuelve a hacer lo que hacías antes, vuelve a creerle a Dios, vuelve a poner tu mirada, así como le dijo Jesús: Marta, Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Hoy Dios te dice: si vuelves a confiar en mí y vuelves a depositar tu confianza y vuelves a creer en la palabra que yo te di, créeme que yo lo voy a hacer en tu casa y en tu familia. Aleluya. Dios les bendiga, familia. Gracias por quedarse hasta este tiempo aquí en el podcast. Sabemos que ha sido de gran bendición, evangelista. Esperamos en Dios que usted también haya recibido lo que Dios ha hecho en esta noche, aquí en este lugar. Amén. Y bueno, sé que ha sido de gran bendición. Así que Dios me les bendiga. No se despeguen de Aliento de Vida, porque cada vez los capítulos vienen mejor. Dios te guarde. Bendiciones.